12, un minuto, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos arrancando Bonavita en 530. En un día muy particular, por supuesto, un feriado, Día de la Bandera. Aquí estamos en vivo en la Radio de las Madres. ¿Cómo le va, Charlie Escalante? Bienvenido. Quedan los controles centrales como todos los días. Vicente Castro, operador de streaming. Laura Silva, María Collante, Lucho Murad, equipo de producción. Seguida se suma Jair Sibel a esta mesa. Una espléndida mañana en la ciudad de Buenos Aires, 15 grados en este momento, el cielo está despejado, la máxima se anuncia en 16. Al mediodía, para quienes nos escuchan desde Rosario, en Santa Fe, 17, qué lindo día para estar en Rosario, cielo despejado, 17 la máxima. Y buen mediodía para quienes nos escuchan a través de la 97.9 en Santa Rosa La Pampa, 8.9 la temperatura, cielo despejado, 7.5 la térmica, 16 la máxima. Como todos los días, 11 32 000 530, el WhatsApp de la Radio de las Madres. Contanos cómo viene esta jornada a través del streaming. Ahí los leemos en nuestro chat. Recuerden que el canal de YouTube Somos Radio AM530 transmite en vivo la programación de esta radio. Bonavita en la 530. Buenas, queridos y queridas, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a este mediodía aquí en la 530, en este día tan particular. Enseguida vamos a empezar a repasar los principales temas. Tenemos las repercusiones, los estoy leyendo, muchas repercusiones sobre la entrevista que recién estábamos compartiendo en el aire de la 530 con Daniel Toñetti, con Máximo Kirchner, así que enseguida repasamos, si quieren podemos ir por ahí, pero nos deja esta jornada, por supuesto, todo en torno a lo que es el acto por el Día de la Bandera allí en Rosario sin el presidente. Javier Milei estuvo en otro acto, en este caso un acto militar en Palermo. Quien sí estuvo en Rosario, mira que se lo iba a perder, fue la vicepresidenta Victoria Villarruel. En breve vamos a escuchar las declaraciones que hizo, una interna al rojo vivo, una relación, un vínculo que no se repara más, ¿no? El de presidente y vicepresidenta, y tiró algún palito en lo que dijo cuando le consultaron, por supuesto, porque le hicieron alguna consulta sobre una declaración de Patricia Bullrich sobre que Villarruel no representaba al gobierno o algo por el estilo, así que en breve vamos a escuchar cuál fue la respuesta. El presidente estuvo alrededor de las 11 del mediodía con parte de su gabinete, y ella estuvo Karina Milei, Luis Petri, Patricia Bullrich, Mariano Cunio Libarona, bueno, en fin, los más cercanos, digamos, los ministros más cercanos acompañándolo. Por otro lado, vamos a hablar sobre la situación de Cristina Kirchner, porque apareció vallada la casa de Cristina, se dispuso un fuerte operativo de seguridad. Vieron ustedes que están muy preocupados por esto de que desfile gente, dejan postales, mujeres locas que se ponen tobilleras con flores y se sacan fotos en la puerta de la casa de Cristina. Bueno, fuerte operativo de seguridad, levantaron banderas, vallaron la esquina, una esquina que quedó toda decorada, ¿no? Con cartas, carteles, dibujos, fotos que en este
peregrinar incesante de los últimos días fueron dejando los militantes, quienes siguen a Cristina. Por otro lado, se quejó Cristina y también su defensa, por supuesto, del manejo arbitrario que le impuso la justicia con respecto a quienes pueden visitarla y quienes no. Tiene por allí condiciones mucho más rigurosas que otras personas que están privadas de su libertad, incluso en la cárcel. Y Milei, que dio una entrevista a uno de sus periodistas favoritos, no ensobrados aparentemente, qué envidia que tenés, Jair Sibel, te veo la cara y sé que quisiera ser Esteban Trebuch. No sabes, es mi proyección de vida total, Bonavita. Quisiera ser Trebuch, vas a tener que esperar para otra vida, porque en esta ya no vas a hacer, no tenés ninguna posibilidad, ¿sabes? El cupo está ocupado. El cupo está muy, muy ocupado y tiene además suplentes. Pero bueno, habló de todo un poco y habló de la situación de Cristina, dijo que cuando fue consultado con respecto a la posibilidad de un indulto, dijo que la idea del indulto es un disparate y dijo que este gobierno, a diferencia de otros, de todos los gobiernos anteriores, incluido el de Mauricio Macri, deja que la justicia actúe con independencia. O sea, cree Milei que en su país, porque él no se mete, supongamos que no se mete, la justicia actúa con absoluta independencia de otros poderes. Un poco ingenua la declaración. Y en breve, para visibilizar esa doble vara que a veces se nos pierde un poquito, les voy a contar de un recurso que rechazó la Corte Suprema de Justicia. Es una queja del grupo Macri para apartar a 2 jueces. Estamos hablando de la causa de Correo. Mauricio Macri cree que los jueces tienen una posición tomada y no van a ser justicia. Le gustan los jueces con otro perfil, aparentemente. Mirá vos, es un tipo que puso 20.000 jueces, debe haber alguno de su, de su gusto. En el caso de Cristina, para Mauricio actúan independientemente los jueces. Bueno, él quiere esa independencia, efectivamente esos jueces quiere. Esa independencia para que actúen en causas que lo tienen vinculado a él, y una de las causas, que es un bochorno realmente, digo, Mauricio Macri goza de su apellido y de las bonanzas de ser Macri, porque si realmente a todo los operadores mediáticos, los editorialistas o la política realmente le interesara la cuestión de la corrupción, bueno, lo primero que tendrían que mirar es qué pasó con esa causa que tiene tantos años además ya, ¿no? Totalmente, y además una justicia más que cuestionada y más que funcional a los intereses del ingeniero Macri, ¿no? ¿O ustedes creen que no tiene plata Mauricio Macri para pagar, que no puede pagarlo? No lo quiere pagar, porque está acostumbrado a que paguemos nosotros, siempre se acostumbró así Mauricio, de chiquito, mira. ¿En qué año nació Mauricio? Creo que es del 60, a ver. Ya tenía conciencia cuando en dictadura entre todos le pagamos la deuda, nacionalizamos la deuda. Del 59. Sí, ya tenía conciencia. Bueno, alerta por el frío polar. Uy, igual, viste que está muy linda la mañana, ¿no? Está hermoso, solcito, viste, otoño con frío. Bueno, último día del otoño hoy además. Último día del otoño, es cierto. Ya estamos ingresando al invierno. Inauguramos ya la temporada de sopas y todas esas cuestiones, ya lo hablamos a eso. Yo les quiero contar que Bonavita viene desayunando sopas los últimos 2 meses. Pero yo tomo sopa acá en el estudio, son las 12, vago, no es el desayuno. Bueno, yo desayuno a las 6 de la mañana. Qué sé yo, capaz te despertaste a 11:30, tu desayuno. Ya quisiera yo desayunar al mediodía. Te quiero decir que no es que me disgusta la idea, me encanta, pero desayuno muy temprano. Yo todo lo que se come antes de las 12 lo considero desayuno, así te morfes un cordero. Bueno, pero a las 12:30 me tomo una sopa de calabaza acá en el estudio. Está incluido el desayuno. Claro. Bueno, alerta por el frío polar, acá quería llegar. Yo, si fuera presidente, haría una ley. No se trabaja antes de las 10 de la mañana, amigo. Bonavita, ¿cuándo va a estar tu boleta? No sé por qué nos estamos descuidando tanto. Y ya prometiste un proyecto nada de ley trabajar también de tanto, siesta. nada de trabajar tantas horas. Nada, un proyecto de ley de siesta queremos también. La siesta, por supuesto. Por ley. No vuela una mosca. Vamos a tener férreas discusiones con respecto al horario. ¿A qué hora empieza la siesta? ¿A la 1 de la tarde? ¿A las 2 de la tarde? Para mí 2 es buen horario porque comiste, le diste cierto tiempo prudencial a tu pancita para acomodarse y después ya. Sí, me gusta. Es una buena discusión. Hoy estamos en modo feriado, Me gustaría que estemos discutiendo eso en vez de estar discutiendo cosas tan banales como la justicia, por ejemplo, haciéndole funcional al poder concentrado de la Argentina. Por Dios, queremos cosas que nos mejoren la vida. Proyecto nacional de siesta ya. Bueno, pero a todo esto lo que quería contarles es que hay algunas... Siempre, todos los años, me encanta leer esto porque es como que nos ilusionamos y lo imaginamos y después no sucede. Pero por ahí sucede, qué sé yo. Dicen que este domingo podría nevar en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano.
por favor, toco madera, cruzo los dedos y todas esas cosas que se pueden hacer. Estoy detrás de cámara, pero espero que no sea la nieve del Eternauta. No. Es lo único que quiero, porque han pasado tantas cosas en este país que te dicen nieva y pienso en el Eternauta. Mira, yo me quedo tranquilo que desde que la policía nos dispara los ojos y nos gasea todas las veces ya tenemos la máscara esa, así que si viene... ¿Qué tan mala puede ser la nieve del Eternauta? No creo que sea peor que el ya gas vimos la vencido serie, que nos leímos tira. la historieta. Ah. Estamos advertidos de lo que puede suceder. Bueno, y oleada de misiles entre Israel e Irán escala el conflicto en Medio Oriente sin cesante. Esto. Vamos a estar hablando declaraciones de Donald Trump, declaraciones del canciller alemán también muy significativas, así que nos vamos a detener en eso en un fin de semana que por lo menos parece que va a seguir igual de picante que hasta ahora. Perfecto, estos son algunos de los temas que tenemos preparados en esta jornada. No sé si quieres sumar... No, te sumo algo más sí, porque dale. hablabas de los periodistas ensobrados. Hay una investigación muy buena de Chequeado sobre cómo distribuye la pauta el gobierno. Así que si llegamos con 2 o 3 minutos, que en estas nos metemos últimas ahí. horas se publicaron varios informes con respecto a lo que hizo Santi Caputo en este año de campaña con la pauta Exacto. de YPF, Exacto. que parece que reventó, o sea, puso mucha... Eso de no hay pauta... Bueno, ustedes lo saben ya, es una atrapabobos. En realidad sí hay pauta, pero está muy bien direccionada. Nos vamos a detener ahí. Me gusta el concepto del cazabobos. Vamos a refutar mitos y vamos a demostrar cómo y de qué manera el gobierno baja pauta a medios amigos. Quédate, contanos desde dónde te estás sumando. Estamos en el 11 32 000 530 y por supuesto vía streaming en el canal Somos Radio AM 530. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
El 20 de junio de 1820 moría en Buenos Aires Manuel Belgrano en una situación de pobreza Tremenda. extrema. Esto es algo que no le va a pasar a Macri, por ejemplo, que recién lo mencionábamos, ¿no? ¿Cómo le pasa a muchos de los patriotas, no? A Pienso muchos en no les va a Rosa, pasar, pienso en obvio. Belgrano, Sí. a Mauricio Macri, la verdad es que la guita no le va a faltar. Además de ser el creador de la bandera, Belgrano fue uno de los más notables economistas argentinas, precursor del periodismo nacional, impulsor de la educación popular, de la industria nacional, la justicia social, entre otras muchas cosas. Las ideas innovadoras de Belgrano quedarán reflejadas en sus informes anuales del consulado. Estoy mirando, bueno, y siempre lo recomiendo, el sitio del historiador de Felipe Piña. Muy me bueno, encanta. Muy buenas Y efemérides tiene. estábamos escuchando la canción de Sumo y pensando en canciones, homenajes a nuestra bandera, que son tantos y cada uno tiene la que más. Yo le decía, yo escucho Aurora y a mí me emociona muchísimo Aurora. Es una de las canciones para mí más hermosas que tenemos. Estábamos haciendo como un ranking de canciones patrias. Acá decíamos que es muy buena la marcha de San Lorenzo. Para mí la marcha de San Lorenzo te da ganas de agitarla cual tema de cancha. Y la marcha de Malvinas también es muy buena. Sí, bueno, son varias. Estaba mirando un listado de Salve Argentina, Bandera Azul y Blanca, un listado de las canciones que más bueno, Saludo a la Bandera. ¿Por qué hay ¿qué? un himno a Sarmiento, que además es bastante pedorro, y no hay un himno a Belgrano? Esa es mi gran pregunta. Con la magnitud de prócer que fue Belgrano, un tipo que frenó a los realistas en el norte, ¿no tenemos un tema de Belgrano? Aurora es la hija de un patriota que derrota a los realistas y entre ellos está Mariano, con quien vivió un amor romántico antes de morir. Él, mirando al cielo, ve un águila como metáfora de la bandera nacional. Bueno, nada, canciones con historias además, ¿no? Total. Grandes historias. Bien. Bueno, los leemos, los escuchamos a ustedes también que están hoy. Yo traje mi bandera, ojo, que tengo puesta mi bandera con brillitos. Mirá, A ver, ahí se bonita. ve. Hermosa que me mandaron de la Duarte. Así que en esta jornada, por supuesto que tenemos presente lo que significa Manuel Belgrano y lo que significa nuestra bandera. Hay gente que le repele un poco la banderita y la verdad que cuando tenemos gobiernos y payos como este gobierno que tenemos hoy en Argentina, me parece que tenemos que ser más conscientes que nunca de lo que está en juego, ¿no? Cuando tenés un gobierno vendepatria como el de Javier Milei, efectivamente. Total, dos datos de Sarmiento, de Belgrano. Dicen que fue el primer patriota en hablar de igualdad de género, que me parece algo interesante. Él proponía que todas las mujeres tenían que estudiar, hablaba de igualdad entre hombres y mujeres, y también tenía un proyecto de monarquía inca. Algún día podemos hablarlo, digo, su proyecto de organización tenía que ver con una reivindicación de los pueblos originarios y su forma de organizarse aplicada a nuestro país. Bien, estamos en el 1132-000-530. No sé si lo tenemos, perdón, Charlie, te pregunto, no lo chequeé, si lo tenemos ahí el audio de Victoria Villarruel, que sí estuvo en Rosario, lo tenemos, perfecto, qué equipo, lo vamos a compartir, que estuvo, sí, en el digamos, tradicional acto por el Día de la Bandera allí en Rosario. Cuando salió, habló con la prensa, a ver qué decía. Así que definitivamente el mejor lugar para estar. Usted es representante del gobierno nacional, pese a que Bullrich en las últimas horas dijo que no. Bueno, lo que digan los demás, se tienen que hacer cargo los demás. Hoy para mí es el día en el que hablamos de la bandera, la que nos une a todos, la que nos representa a todos y la que nos cobija sin exclusiones a todos los argentinos. Y mi mensaje siempre para el pueblo argentino es que nosotros tenemos que apuntar a la unidad. Y como dijo Manuel Belgrano, no lo voy a citar textualmente, pero fue muy claro cuando dijo que muchos de los problemas y las dificultades que tenemos se resolverían rápidamente si tuviéramos un poquito más de interés en la patria. ¿La invitaron al acto oficial que se va a llevar en Buenos Aires? No me invitaron, pero vengo acá a Rosario, que es como mi casa. Muchas ¿Cómo la ve gracias. Rosario, lo último, ¿la ve mejorada con todo? Hasta ahí la palabra de la vicepresidenta. Bueno, de palito va, palito viene, ¿no? ¿No lo invitaron? ¿Cómo que no lo invitaron a la vicepresidenta? Claro, no, bueno, está totalmente fuera. Ella apela al recuerdo de Belgrano, a las palabras de Belgrano, así, che, tendríamos que estar pensando en la patria, en otra cosa. Cortemos un poco la interna. Bueno, Villarruel que ha bajado aparte mucho el perfil. Totalmente, Se lo bajaron más que... Se lo bajaron y escondida casi en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, en donde tiene el rol de presidenta y muy borrada de la política nacional, ¿no? Son pocas las apariciones que la hemos visto en el último tiempo frente a ministros que tienen perfil muy alto. Pienso en Luis Toto Caputo, pienso en Sturzenegger, pienso en Patricia Bullrich, que tienen mucha más vocería que la vicepresidenta. Sí, absolutamente. Bueno, y les decía quien habló también, después vamos a escuchar algunos fragmentos de la entrevista
fue Javier Milei, que dejó varias definiciones. Habló del Garrahan, habló del conflicto en el Garrahan. Bueno, obviamente estas son las entrevistas con todas las concesiones, no existe ningún tipo de repreguntas. A mí me encantaría que repreguntaran, porque sobre todo lo que hizo referencia fue a las supuestas mentiras de los trabajadores del Garrahan con respecto a cuánto están ganando y la discusión por la línea de pobreza. Perdón, estamos con Marcelo Saín en línea. Muchísimas gracias. Voy a saludar al profesor investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, Marcelo Saín, para hablar en particular de un tema que ayer tratamos bastante, pero le quiero preguntar también por el Día de la Bandera. ¿Cómo está, Marcelo? Los saludamos, felicitas, y Yair desde la Radio de las Madres. Buen día, feliz día. Igualmente, nos estamos mirando que el presidente no fue a Rosario este año por el Día de la Bandera. No prestemos atención a cuestiones triviales. Pero es el presidente, Marcelo. Sí, bueno, da cuenta del enorme deterioro de este pueblo. Estuvo Villarruela ya, la estábamos escuchando. Ahí tenemos, una reivindicadora de la dictadura. Está complicada la cosa, ¿no? Sí, claro. No, está complicada porque estas derechas nunca tuvieron legitimación democrática y hoy la tienen. Es decir, gran parte del pueblo argentino banca a este tipo de dirigentes, sus visiones, sus políticas y demás. Eso es para mí lo más preocupante. Claro. Cómo construir consensos democráticos frente a una extrema derecha, digamos, que tiene legitimación democrática. Sí. Y bueno, sí. Barbas en remojos hay que poner, porque yo creo que esto es responsabilidad de los partidos políticos tradicionales, que hemos generado las condiciones para esto. Bien, bueno, todos tenemos que hacer autocrítica, me parece que también No la ciudadanía. Pero es muy común. No es muy común la autocrítica. En el estaría peronismo sucediendo. tampoco es muy común. Cristina es la única que he escuchado que ha formulado autocríticas en todos los planos, incluidos los temas de seguridad. Sí, es cierto. Bueno, nosotros en realidad pensamos en Marcelo Saín, que además fue ministro de Seguridad de Santa Fe, titular de la Policía de Seguridad Aeroportuario, desde que se creó en 2005-2009. Corríjame, Marcelo, cualquier cosa, los números, ¿está bien? Sí. Las fechas. Y le queríamos consultar por este decreto que modifica la ley orgánica de la Policía Federal, que se conoció justo en lo que era la previa de una movilización multitudinaria. Nosotros ayer, le cuento, Marcelo, charlamos con mamás de adolescentes que fueron paradas por la policía cuando iban a educación física, no iban a la marcha, pero bueno, fueron tratadas como delincuentes, les revisaron las mochilas, la pasaron realmente muy mal, vimos los colectivos parados, o sea, una idea, ¿no?, de generar miedo en la previa de la marcha. Todo eso que estás contando son prácticas ilegales, porque las policías no están autorizadas legalmente hablando, están socialmente hablando e institucionalmente hablando, porque no hay jueces y fiscales que le ponen un coto a eso, pero no están autorizadas para eso, aún con las facultades que tienen las policías porque la única autorización legal que tienen las policías para detener, la mayoría de ellas, hay que ver cada una de las normas que regulan su funcionamiento, la única circunstancia es cuando hay elementos más o menos de convicción que dieran cuenta que o se está cometiendo un delito, o se acabó de cometer un delito, o estarían en una actitud, digamos, que podría dar lugar a la interpretación de que se va a cometer un delito. Por fuera de esas circunstancias, ninguna persona puede ser privada de la libertad. En ninguno de estos casos que vos señalás ocurre eso. Lo que pasa es que no tenés acá fiscales y jueces que revisen esos comportamientos, al contrario, lo convalidan. Claro. Y de hecho, en los plexos normativos están estas facultades, pero siempre atadas a la eventualidad de la comisión de delito. Un poco, viste, es como que dibujan una suerte de flagrancia más o menos, y después le dan atribuciones a la policía de mantener detenidas a las personas por una cantidad de horas determinadas, ¿no? Esto es lo que hoy tiene vigente la Policía Federal, no desde hace 3 días, lo tiene vigente del año 1991. Claro. En su inciso 1, o sea, lo que hizo Bullrich en esta propuesta es mantener el mismo plexo, digamos, normativo que existía anteriormente. Previamente al 91, con la reforma de la llamada Ley Lázara, digamos, la Policía Federal podía detener 24 horas una persona en esas condiciones y solo para averiguar antecedentes. Una locura, sí. Total. Sí, o sea, sí. Pero vos fíjate que la Policía de la Provincia de Buenos Aires tiene esta misma facultad de detención de personas por un plazo de 12 horas. La Policía de la Provincia de Buenos Aires. Digo, porque gobernamos nosotros en la Provincia de Buenos Aires,
no gobierna Bullrich. No, Y no, esto bueno, fue y en puesto el en país tela de también, juicio. digo, hubo oportunidad de cambiar todo esto. La Policía de Seguridad Aeroportuaria, como precedente, nosotros, como no estábamos de acuerdo con esa prescripción, cuando la ideamos y el proyecto que elaboramos, que lo tomó como propio el presidente Kirchner, lo remitió al Congreso y se aprobó por unanimidad en ambas cámaras, no habilita a la Policía de Seguridad Aeroportuaria la detención, sino en flagrancia. Claro. Nada más. Y la verdad que la Policía de Seguridad no tiene limitaciones fácticas para actuar como policía. ¿De acuerdo? O sea que, en realidad, lo que quiero concluir con esto es, esa facultad discrecional de detención administrativa por un periodo de tiempo determinado que tienen todas las policías, en general, es el nicho de ilegalidad que se admite institucionalmente para que las policías puedan hacer control de población. No control del crimen. La excusa es el control del crimen, pero en verdad lo que hacen, como esto, es, digamos, una suerte de juego político, amedrentamiento político o control poblacional de los sectores excluidos. Lo tienen todas las policías del mundo y cada vez se amplía más esto. Porque los sistemas de seguridad en todo el mundo son para tratar de contener al tercio o mitad de la población dentro de las ciudades que no participan de las regulaciones sociales y económicas habituales y que andan ahí de alguna manera sobreviviendo en las grandes ciudades. Esta es la gran transformación de la seguridad en el mundo, reitero, esto pasa en el Gran París, esto pasa en Ámsterdam, esto pasa en las barriadas populares de Hamburgo, digo, esto pasa también en América Latina. Y pasa en nuestro país. Entonces, la política argentina, nosotros cuando estuvimos en el gobierno, no pusimos en tela de juicio esto. No, con todo lo que No se lo hizo, pusimos. con todo lo que se hizo en nombre de los derechos humanos, que fue un montón, esto, digamos, quedó pendiente, lo voy a poner entre comillas. Está ahí, Sí. hay organismos que lo han planteado, lo Sí, dejan ahí flotando, sí, claro, lo vienen- pero no hay una discusión seria acerca de para qué queremos las policías en verdad. Y dentro de eso, la discusión acerca de las facultades y las atribuciones que tiene la policía por eso. Ahora, el proyecto de Bullrich, que pretende, digamos, convertir a la federal en una suerte de policía de investigación y de seguridad institucional, o sea, de custodia de mandatarios, no refleja absolutamente nada eso. Porque una policía de investigación es una policía especializada fundamentalmente en la producción de análisis de inteligencia, fundamentalmente contra el crimen organizado. Tiene que ser un sistema muy sofisticado, con una base de datos muy importantes, con todos los controles debidos, pero es central eso, porque vos el crimen organizado lo investigás a través del entrecruzamiento de información pública y reservada, siempre con control jurisdiccional cuando corresponda, si no, no se puede. No es lo mismo investigar un robo de gallina, digamos, un hecho en flagrancia, que una trama criminal compleja que compromete actores legales, ilegales, del mundo económico, del mundo político institucional, porque no hay crimen organizado que no tenga protección de algún sector del Estado, digamos, particularmente cuando se trata de mercados ilegales. Tenés que tener un área de detectives, o sea, un cuerpo muy especializado de gente de calle, que no es lo mismo que el policía que está en un patrullero. Bueno, Tiene otro grado sí. de preparación, ¿de acuerdo? Claro. Policía científica, o sea, una policía técnica que respalde con todo lo que es la labor pericial para grandes crímenes complejos, un sector de ciberseguridad y algo fundamental que tienen las mejores policías de investigación del mundo, que es grupos de intervenciones tácticas, porque vos cuando tenés que hacer detenciones, cuando tenés que hacer intervenciones operativas complejas, no se las podés dar a otra policía, porque ahí ventilás parte de la investigación que se tiene que mantener en sigilo. ¿De acuerdo? Entonces, esto debería contemplar el diseño de una policía de investigación. Pero además, en Argentina estamos frente a la implementación integral del nuevo Código Procesal Penal de tipo adversarial, que le da la facultad investigativa y de instrucción a los fiscales, y en Argentina no hay un sistema federal de investigación de esta criminalidad compleja. Claro. Hay desperdigado en cada fuerza federal algún tipo de unidades, muchas de esas unidades controladas por actores internacionales, la DEA, el Mossad. La policía que fundamos nosotros, la de la democracia, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, digamos, que creó el gobierno peronista, el Mossad desde nuestro propio gobierno, desde Patricia Bullrich, pero también con la gestión de José Glinski, hoy diputado nacional, digamos, tiene una incidencia enorme sobre esa institución policial. No me parece... Esto es lo que hay que revisar.
¿Qué hace Marcelo? Bueno, un montón de cosas interesantes que señalabas. No me parece inocente la mención a la persona que también forma parte del grupo de amistad con Israel, ¿no? Es evidente el vínculo. Pero el presidente lo dijo, vamos a aprender de los mejores, Estados Unidos e Israel, lo dijo cuando hizo la presentación, ¿no? Totalmente. Puede ser, a ver, yo no, perdón, quiero hacer una aclaración, no niego, digo, a mí me gusta la tecnología israelí, digo, yo he trabajado junto con ellos, ahora que me vengan a mí a mandar a establecer protocolos y a tener una suerte de subordinación institucional a las necesidades operativas del Mossad o de la DEA, y que a mí me digan lo que yo tengo que hacer la DEA, primero habla de gobiernos políticos que le entregaron el control de la institución a las cúpulas policiales. Eso es un cáncer en la democracia argentina. Pero también da cuenta de la ausencia de políticas serias en esta materia. Pero también, Marcelo, hay una orfandad, digo, me meto en esto, hay una orfandad de discursos sobre seguridad dentro del campo nacional, popular, progresista, en donde son muy pocas las voces, digo, la tuya es una de las excepciones, que tienen una política propositiva, porque muchas veces hay una respuesta reactiva a lo que se plantea y terminamos discutiendo sobre un marco de ideas que nos es ajeno. Creo que parte del laburo que venís dando vos, y ojalá se replicase, es la necesidad de empezar a discutir estos temas desde una perspectiva de la democracia. Sí, yo estoy un poco agotado, tengo las rodillas medio oxidadas porque hace 20 años que vengo batallando con esto, pero sí, y aparte dentro de mi espacio, el peronismo, siempre perdí las discusiones. ¿Por qué? Esto lo quiero señalar, ¿no? Pero no me pongo como autorreferencial, te quiero decir, los que pensamos de esta manera, no hemos ganado la pulseada. La seguridad durante los gobiernos peronistas estuvo en manos de las derechas dentro del partido, con una mirada muy pro policía, o académicos que con tibieza, digamos, planteaban grandes protocolos de control, es decir, la agenda negativa. Qué fácil la agenda negativa. A ver, ¿qué vamos a discutir vos y yo, los tres, de que no hay que torturar personas detenidas en sede policial? Qué novedad. ¿Está claro? Explícame cuándo sí hay que bajar el palo, cuándo sí hay que hacer uso de la fuerza. No me expliques cuándo no, porque ya sé cuándo no. ¿Se comprende? Nosotros tenemos repulsión a discutir estas cosas. Queremos policía, sí, la policía tiene que tener el uso de la fuerza, si tiene que investigar crimen organizado, bueno, digamos legalmente, con todas las garantías y los controles debidos, cuándo se tiene que hacer uso de la fuerza, de qué manera se tiene que investigar, digamos, porque acá hay otro gran tema de fondo que debe discutirse acá, que son algunas de las investigaciones más importantes que se hicieron en este país, en el plano federal o en el plano provincial, sobre criminalidad organizada, ha escalado y ha comprometido, le ha puesto la mirada a la protección estatal, a sectores de la policía que tienen protección política, a sectores de la política, al financiamiento oscuro de la política. Nosotros cuando hacemos allanamientos en las grandes financieras de Rosario, siguiendo la guita del narco, llegábamos a las financieras que tenían un estrecho vínculo de financiamiento con el mundo de la política. Y ahí empezaron los problemas. Claro. Mientras nosotros pateábamos rancho en la periferia no había ningún problema. Cuando empezamos a patear las financieras, ¿se entiende lo que digo, no? Al ganar la financiera, ahí empezaron las llamaditas telefónicas del gobernador, de los empresarios. Entonces, digamos, lo que yo pregunto, y lo dije en varios medios, pero lo reitero aquí, es, ¿estamos dispuestos en la Argentina a crear instituciones de investigación criminal de verdad? Digamos, que cuando tengan que dar cuenta con la protección estatal al mundo criminal y la guita negra que se mezcla entre el crimen duro y lo que es la evasión tributaria y el financiamiento de la política, ¿estamos dispuestos a ir a fondo con esto? Eso es una excelente pregunta y ojalá en algún momento sí haya disposición para eso, Marcelo. ¿Y cómo se lleva con todo este circuito que estás hablando de la financiera, de los vínculos con la política, el narcotráfico, la medida de este gobierno, el blanqueo, que la verdad que no he preguntado en estos últimos días cómo viene, no había arrojado grandes novedades, ¿no? Resultados. Mira, yo creo que en un país con una fiscalidad tan endeble y con una economía en negro tan consolidada, que además trae aparejado que hay sectores financieros que se dedican al timbeo y a la gestión de esa economía en negro, evitar que el dinero del crimen duro, del narcotráfico, se mezcle con toda esa plata negra de la economía legal, digamos, que deriva, ¿no?, de la economía legal, pero que se le oculta al Estado. Fiscalmente hablando, yo creo que es muy difícil, ¿se entiende? Si vos y yo manejáramos un mercado de drogas y vendemos por fin de semana 100 millones de pesos, no necesitamos lavar dinero. Lo gastamos directamente, compramos bienes, transaccionamos y no hay ningún tipo de control. ¿Por qué? Porque tenés una fiscalidad endeble. En los países con una fiscalidad mucho más importante,
digamos, es mucho más difícil. Entonces vos tenés que operar de una manera diferente. Pero acá el gran problema es el fortalecimiento fiscal. Cuando vos tenés endeble... Ahora, esto no lo creó Milei. Digo, esto existe en la Argentina. ¿Por qué? En el caso de Rosario, que conozco muy en detalle, es fácil que los grupos narcos timbeen guita y muevan la plata, porque ya tenés toda ahí un staff de financistas, fundamentalmente gente joven, que manejan la guita negra de la economía formal rosarina, que se ha hecho informal, digamos, y también agarran guita de que vienen los abogados narcos y te traen un palo verde y te construyeron 3 pisos en un edificio de 50, sin problema. Entonces yo creo que ahí es un combo que hay que discutir seriamente al respecto. ¿Se comprende? ¿Por qué vamos a lavar, si yo soy narco, para qué voy a lavar dinero si con eso lo que hago es dejar un tendal indiciario de ventilación de mi negocio, cuando en realidad nomás, y encima tengo que pagarle 20% a quien me lava para poder lavar el dinero, si yo no lo puedo seguir manejando en negro, lo mantengo en la esfera negra? Porque a mí no me persigue el Estado, como no lo persigue un empresario que evade tributos en términos generales, ¿no? A gran escala. Entonces, me parece a mí que eso es... Ahora, un organismo de investigación criminal como el que se pretende es un organismo que vería todas estas cosas. Marcelo, te meto una última pregunta que tiene que ver con el rol que le da a las fuerzas en la seguridad interna de este gobierno. Uno va los miércoles a la marcha de los jubilados y ve gendarmes, prefectos, policía de seguridad aeroportuaria, todas las fuerzas posibles pegándole a abuelitos. Quiero preguntarte, ¿cómo ves esto y cómo se toma esto al interior de la fuerza? Porque me imagino que alguien que se metió a prefecto lo hizo pensando en otro desarrollo y no en apalear jubilados los días miércoles, y también una cierta incomodidad, sobre todo salarial, ¿no?, de la gente que está en las fuerzas con este gobierno. No estoy tan seguro que la gente que hoy entra a la policía lo haga por vocación. Por lo cual te digo, van a buscar empleo, sectores sociales muy precarizados y con muy poco valor en el mercado laboral. También es así hace mucho tiempo, no, tampoco es nuevo. Hace mucho tiempo, por supuesto, claro que sí. Entonces, vos te podés imaginar, si tu ingreso a la policía es una suerte de inclusión social, porque estás absolutamente segregado, la pertenencia a esa institución, aún con salarios bajos y precarizados, la vas a defender con carne y uña, aún pegándole a los jubilados. Esto es lo primero que yo quiero decir, es decir, lo hacen, digamos, absolutamente consustanciados con la pertenencia a una institución que les da una serie de atributos que no tendrían de ninguna otra manera en el mercado laboral. Con lo cual estos sectores altamente pobres, digamos, con salario de pobreza, etcétera, etcétera, digamos, lo hacen no con gusto desde el punto de vista ideológico, sino, digamos, con una suerte de consustanciación con la pertenencia a esa institución que le ha permitido un salario regular, una obra social, la expectativa de una jubilación, una pertenencia cultural, se sienten parte de un etos, digamos, cultural, y eso es muy importante, todo sujeto social reclama eso. Entonces yo digo, me parece a mí que ahí eso es lo que... Segundo, lo más grave de todo esto no es lo que pase adentro, que no hay cuestionamientos a estas prácticas. Lo más grave de todo esto es que la mitad de la sociedad argentina está de acuerdo con estas cuestiones. Estaba harto de lo que era la ocupación indiscriminada del espacio público por parte de cualquiera, porque, seamos sinceros, nosotros permitíamos una movilización de la CGT de 500.000 personas y también la hinchada de Boca festejando el Día del Hincha que te rompían todo en el centro. No se puede. Los países serios regulan la ocupación del espacio público, y esto no es coartar el legítimo derecho a la protesta social, que yo lo voy a defender a muerte siempre, sino establecer reglas de juego, porque si no lo que terminás haciendo es que gran parte de la gente que tendría que tener algún interés convergente con los reclamos populares, termina hinchándose las pelotas y bancando, digamos, alternativas represivas. Es una cuestión también muy porteñocéntrica, ¿no? Es una cosa muy de Buenos Aires y muy de los medios, además de Buenos Aires, que ceban a la gente con, uy, qué terrible, te cortaron una calle. Me parece que tiene varias aristas también este tema, Y a Bullrich le ha dado resultado, le ha hecho ganar prestigio, no hay muchos costos políticos. Estuvieron a punto de asesinar un periodista de manera directa. Pero claro. Han gaseado una pibita de 10 años. Sí. O sea, no hay un muerto acá en la Argentina con todo lo que han hecho. Y sin embargo, en cualquier otra circunstancia hubiéramos pensado, estos tipos se caen, por lo menos renuncia a la ministra, y está consolidada ahí en el gabinete. O sea, hay un contexto político y social que convalida eso. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando vos ves las oposiciones parlamentarias, vos decís, hay proyectos, por ejemplo, de ley de regulación del uso de la fuerza. Sí.
¿Hay proyectos de ley alternativos de creación de policías de investigación? No me digas el protocolo de que el control de las grandes manifestaciones, yo lo reivindico, esos protocolos que derogó Bullrich. Lo que yo quiero señalar, que tenemos que trabajar esto, las detenciones policiales, para qué está la policía, no se debate eso. Entonces también me parece que hay una responsabilidad del conjunto de la clase política, que favorece que esta tipa haga lo que hace todos los días, toda la semana. Aparte, vos fíjate la contradicción en la que entran. Va a una reforma a disgusto de la cúpula policial, porque ya me dijeron, mirá, le repartieron un montón de cargos a la policía en esta propuesta, y es verdad. Pues sabés que la propuesta de la cúpula de la Policía Federal de esta semana de Bullrich es más o menos análoga a lo que es el Estado Mayor del Ejército Norteamericano, ¿viste? Como si hay lugares para 50 comisarios generales y comisarios mayores. ¿Por qué? Porque tiene mucha resistencia a cualquier tipo de cambio en la Policía Federal. Entonces, la tipa esta está usando a la Policía Federal para cagar a palo a los abuelos y a las abuelas, y al mismo tiempo después le quiere meter mano y reformarla. Está en un quilombo bárbaro también. Bien, bueno, vamos a ver qué pasa con el correr de los días. Bueno, hay un montón de temas, Marcelo, No te vamos a llamar. Esto es terrible. Eso es terrible. Esto va a quedar ahí sin pena y sin gloria. Quédate tranquila. Gana la Federal. Ajá. Te apuesto yo que gana la Federal. Te vamos a llamar próximamente para hablar de otros temas que quedan pendientes, como el tema de la flexibilización en la adquisición de armas, pero mira, te voy a cerrar así. Yo me la imagino a Bullrich, mira, viste que le gusta mucho la serie a ella, la serie policial, ¿no? A mí también. Yo creo que, sí, a mí también me gusta, pero no tomo decisiones basadas en la serie. Yo creo que Patricia, muchas de las decisiones que toma está influenciada, ¿no? por Netflix. ¿Qué decís? ¿Qué sé yo? No sé, por muchas otras. Yo ahora estoy mirando el detective Rocco Schiavone. El italiano, que aparte es una novela tremendo. Yo por Flow, digamos, pero es el cine italiano, que es una maravilla, de un autor maravilloso, que es un detective, digamos, romano, que lo sacan de Roma, amigo de mafioso, fuma porro, pero el tipo es brillante, y lo mandan a Aosta, allá en la frontera con Suiza, y tiene casos importantes, son cosas aleccionadoras que te muestran cómo funciona el Poder Judicial, que quiere resolver todo rápido, no importa si es la verdad o no. Son cosas que te ilustran muy bien cuando están bien hechas. Este tipo de series, si sos una persona inteligente, sabes apreciar cómo funcionan las policías, en términos generales, en el mundo, y también te angustia mucho, porque vos ves el nivel de desarrollo institucional que te muestran estas series, y vos decís, estamos al horno nosotros. Bueno, horno. Patricia Bullrich y Milei dijeron que vamos para ahí, vamos a mejorar todo eso, la inversión en la tecnología y demás, así que quédate tranquilo. Avísenle que las buenas policías son muy caras. Bueno, se llevan gran parte del presupuesto en materia de gestión interior. ¿De acuerdo? Las buenas policías. Una de las mejores policías urbanas que hay, urbanas, no de investigación, es la policía de Barcelona. Se lleva el 60% del presupuesto de la ciudad. Claro. ¿Ah? Marcelo, gracias por recibirnos, siempre es interesante escucharte. Un beso grande, un abrazo grande a ambos. Gracias. Hasta luego. Estamos escuchando a Marcelo Saín, profesor investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, fue ministro de Seguridad de Santa Fe, fue titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria desde que Néstor Kirchner la creó en el año 2005 hasta el año 2009. ¿Cuántas puntas dejó? O sea, podríamos seguir charlando un rato largo. A mí, uno de los tipos que más me interesa cuando se habla de seguridad, una persona que no solamente estuvo al frente del Ministerio de Seguridad en Santa Fe, sino que se enfrentó a narcos, presiones de jueces, presiones de empresarios, y que creo que tiene mucho que aportar en algo que el campo popular no ha desarrollado mucha línea, que es ¿qué hacemos con la policía? Temas que a veces les resultan incómodos, ¿no? Pero que hay que discutir. Si vos querés pensar el control del Estado, tenés que pensar cuál es la función de la policía en esa sociedad. Y me parece interesante, no solamente qué no debe hacer la policía, que me parece que hay un piso alto de consenso. No tiene que dispararle en la cabeza a un fotógrafo, no tiene que torturar a una viejita, no tiene que transar con el narco. Que sí. Bueno, Marcelo Saín, 12:45 minutos, nos repasamos de la tanda, lo sé, así que vamos a ponernos a tono. Enseguida venimos con oyentes, 1132 000 530 y canal de streaming. Venite para el YouTube, somos Radio AM 530. AM 530, somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. La patria no se vende,
con Carlos Polimeni. Un espectáculo de radio, historia, política, poesía y música en vivo. Y esto es para ti. Domingo 22 de junio a las 13 en el Club Social Cambalache, Defensa 1179, San Telmo. Entradas en alternativateatral.com. Los esperamos. Produce Don Narciso, auspicia AM530. La patria no se vende, la patria se defiende. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. La expansión del universo no terminó. Big Bang, un teatro de la mente con Marcelo Figueras. Los viernes a las 23, Big Bang. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Novedades en Ediciones Continente. Sarmiento, formador ideológico de la clase dominante, Celina Lacay analiza en su obra los elementos que crearon una ideología que justificó políticas de las clases dominantes para instaurar un país dependiente de los grandes centros de poder que hoy sigue vigente. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Córdoba es tan fácil de llegar que podés disfrutar todos los sonidos del verano. El sonido del río en familia, el de una escapada para andar en jet ski, el de un fin de meditación con las chicas, el de las ovaciones de un show y sobre todo el de esos brindis que necesitamos con los que más queremos. Viví todos tus veranos. Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo, Gobierno de la Provincia de Córdoba. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Yair, a la luminosa radio, al dinámico chat, calurosos saludos desde San Fernando en el día de nuestra amada bandera, alta en el cielo por siempre. Vivi, me gusta y me emociona Aurora por Víctor Heredia. Me gusta, voto porque escuchemos a Aurora por Víctor Heredia, así que la dejamos agendada. Acá estamos escuchando Sube porque también lo pidieron ustedes, que empezamos a hablar de las canciones que rinden homenaje a la bandera y por supuesto que tenemos que escuchar la Mercedes Sosa, obvio. Totalmente, clásico de clásicos además. Hola Feli, Yair y equipo. Los peores del grado en la escuela primaria se hicieron policías, me dice. Quizás esté bien que cursen estudios universitarios en la Facultad de Sociología. Saludos, Carlos, de Mar del Plata. Por aquí me dice, ¿podremos terminar hoy con cumbia el programa? Augusto desde Caballito. Claro, escúchame, si es viernes, gran semana, Cristina en el centro de la escena, amada por el pueblo, que refresca la memoria de 12 años de gobierno de Néstor y de ella. Vamos todos. La matemática que emplea Bullrich para calcular multitudes, 40.000 personas, el 18 es la misma que Milei usa para calcular la inflación, estoy segura que sí. Uno muy interesante, Julián dice, Jair, todo el tiempo, todos los gobiernos dicen que aumentan la seguridad, pero somos el país más seguro del continente, hay que reducir los escuadrones policiales de represión. Totalmente de acuerdo, si uno ve las estadísticas de homicidios en Argentina, son abrumadoramente menores que las de sus vecinos. Mónica de Almagro dice, qué bueno escuchar a Zain, me encanta, fuimos compañeros en la facultad. Mira vos, qué casualidad, Aldo de Constitución, Feli, me encanta Aurora y la cantaba con gusto en la escuela. Feliz día, un abrazo grande. Yair, soy jubilado y no soy un abuelito. Grabátelo, Yair, grabátelo. Perdón, a veces le digo, abuelo, es desde el más profundo de los cariños, no, ya sé que está mal, ya está sé muy que mal, está mal. Ni abuelo ni abuela, jubilado y jubilada. Vamos, porque hoy es viernes, saben ustedes que tenemos los viernes, ¿no? Martín Piqué, ¿cómo va eso? ¿Cómo andan? Qué semanita que tuvimos. Semana bastante intensa, Sí, bastante para ser módicos en el calificativo. Vamos a ir y volver con la historia argentina, que tiene una circularidad que la verdad que nos tienen que pellizcar para de alguna manera comprobar que estamos despiertos y no soñando. Nos vamos a trasladar al año 1973, amigo Yair, amiga Felicitas, y vamos a escuchar para arrancar este fragmento de una canción. Pregúntale a Juan, si quiere venir. Pregúntale a Juan, si quiere volver. Que todos nosotros lo queremos ver. Pregúntale a Juan, pregúntaselo. Ay, Juan. Pregúntale a Juan, se llama esta canción, que es una canción que remite claramente a una persona que estaba proscripta en 1973. Los autores de esta canción, que parece el Club del Clan, es la banda de Juan Domingo. Sugerente. Exactamente, y esta banda de pop, si ustedes quieren llamarlo de esta manera, formó parte de un evento que se realizó en la cancha de Argentinos Juniors, lo digo casi en portugués, donde, bandas que apoyaban al Frente Justicialista de Liberación acompañaron con su arte, ¿no? Billy Bond fue uno de los organizadores y esta banda participaba y pregúntale a Juan, se refiere a Juan Domingo Perón, a ver si quiere volver. Bueno, en 1973 ustedes recordarán que hubo dos elecciones en el mismo año. En las primeras no pudo participar Perón. ¿Por qué? Porque la ANUCE había establecido que aquellos candidatos o candidatas que no hubieran fijado domicilio en el país antes del 25 de agosto de 1972 no se podrían presentar. Era una cláusula pensada como regla electoral justamente para dejarlo afuera al general Perón, que estaba desterrado, podemos decir exiliado, pero la palabra destierro tiene una fuerza muy contundente. Bueno, por eso el candidato fue Cámpora, como todos sabemos, y además la ANUCE había puesto otra regla electoral cuando todavía estaba la dictadura, por supuesto, que él encabezó y que inició Onganía, que era que aquel candidato o candidata que saliera primero pero no llegara al 50% de los votos, o sea, si sacaba 47, si sacaba 46, tenía que, competir con el segundo en un balotaje.
Finalmente Cámpora llegó casi al 50, Balbín estuvo como a 20 puntos de diferencia y por eso decidió Balbín no presentarse y se lo declaró ganador a Cámpora. ¿Por qué volvemos a este momento de la historia? Porque si ustedes seguramente se enteraron, hace poco falleció Juan Manuel Abal Medina, padre, que escribió uno de los libros políticos más importantes del último tiempo, que seguramente lo leyeron o comentaron sobre él con motivo de su fallecimiento, que es Conocer a Perón. Sí. Y ahí lo que se cuenta es la estrategia de Perón, que desde septiembre de 55 no podía participar, era un cancelado políticamente, ¿no? No podía participar, no sé si esto les suena recientemente, por eso hablo de la circularidad de la historia, de la política argentina, estaba exiliado en Madrid, y él fue encadenando una serie de pequeñas victorias, hasta que finalmente, cuando Cámpora gana las elecciones, después se convoca nuevamente a las urnas para, ya sin proscripciones, se lo pudiera elegir a él y decidió que su compañera de fórmula fuera su esposa, María Estela Martínez de Perón. Pero ya desde el momento de su regreso, yo lo dije hace un ratito, que la fecha que le había puesto como plazo Lanusse a los candidatos para fijar domicilio en Argentina era el 25 de agosto del 72. Y Perón regresa definitivamente al país el 17 de noviembre de ese año, de 1972, por eso se lo recuerda como el Día de la Militancia. ¿Por qué hablo de pequeñas victorias en un marco de proscripción? Porque ya desde que esto lo cuenta Abal Medina en el libro, desde que lo van a recibir a Ezeiza, los miembros, digamos, de la dictadura, la Fuerza Aérea, le impiden, le dicen, bueno, general, todo bien, pero no puede bajar del auto y no puede saludar a la gente que lo están esperando. Y él empezó a desobedecer así, de manera sistemática. Cada una de las cosas que le decían que no podía hacer, él, si veía que, digamos, la pileta estaba llena porque había gente esperándolo, decía, bueno, pare acá. Y se bajaba y saludaba, y ahí digamos, a partir de esa decisión de desobedecer, es que, perdura la foto de Perón con Juan Manuel Abal Medina padre y Rucci sosteniéndole el paraguas, etcétera. Después, obviamente la cláusula proscriptiva para que Cámpora quizás no ganara las elecciones, el peronismo gana igual. Después, Perón no va a venir a la Argentina ni se va a establecer acá. Vino y se estableció en Vicente López en la famosa casa de Gaspar Campos. Una serie de hechos, uno atrás del otro, de manera muy inteligente. Perón fue corriendo el arco y, como dicen algunos teóricos, digamos, de la guerra y de la política, las grandes victorias se construyen con pequeñas victorias cotidianas que una atrás de la otra y atrás de la otra van construyendo un momento, un contexto y va cambiando la correlación de fuerzas, como se suele decir. Comento esto porque podemos pensar, haciendo una analogía con el presente, que a Cristina quizás el objetivo era seguramente que haya una detención efectiva sin prisión domiciliaria. No lo pudieron hacer porque se convocó a una movilización a Comodoro Pi. Esa movilización finalmente fue reprogramada, no se la suspendió, fue hacia Plaza de Mayo, fue un hecho de masas inédito desde hace muchos años que no teníamos una concentración tan grande. Después, desde los medios hegemónicos, como solemos decir nosotros, y está bien decirlo, querían impedirle el contacto con su pueblo, el uso del balcón. Finalmente el TOF 2 se vio obligado a dejar sentado por escrito que forma parte del departamento, lo que todos sabemos, el balcón. Y así, para adelante, la historia todavía no terminó, vamos a tener una guerra de posiciones con, esperamos nosotros, pequeñas victorias que encadenadas vayan cambiando el clima. Yo quería cerrar recordando algo, porque sabemos que en julio probablemente la venga a visitar Luis Ignacio Lula da Silva. Y Lula, como todos sabemos, fue detenido, pasó más de 500 días preso en el penal del estado de Paraná. Fue detenido el 7 de abril del 2018. Ese mismo año, el 2018, pero en enero, o sea, 3 meses antes, todavía estaba libre, Lula dio una videoconferencia, o sea, participó en una videoconferencia que organizaba la FAO, la Organización de la Alimentación de Naciones Unidas, y dijo: cuanto más me acusan, cuanto más me persiguen, más subo en las encuestas. Ojo con esto, porque el relato de lo que está pasando hoy en la Argentina peca mucho de lo estático, de las fotos,
de los estudios de opinión pública que dicen lo que pasa con Cristina ahora, y algo parecido pasaba con Lula, que en ese momento no llegaba al 40% de imagen positiva, estaba incluso por debajo, y perseguirlo fue contraproducente. Perseguirlo agigantó el mito. Y eso es lo que sentimos muchos, y con esto cierro. En mi caso estaba parado, apretado como lata de sardinas en la recoba de Hipólito Yrigoyen contra, los negocios habían cerrado sus cortinas metálicas, en una columna que había gente suelta y también los aceiteros y Esmata, y de repente volvió a aparecer, pronunciado por Cristina, una frase que hace mucho no escuchábamos: vamos a volver, que para el diario, por ejemplo, el diario AR, fue un ejercicio de nostalgia. Lo que yo vi ahí percibí, estaba muy atento porque los periodistas tenemos ese vicio de participar de un hecho y al mismo tiempo intentar capturarlo para después contarlo. No vi un ejercicio de nostalgia hueca, sino vi la reconstrucción de la esperanza. Así que ojalá sea así, y esa esperanza, en esta historia circular que tiene la Argentina y América Latina, se construya con pequeñas victorias. Veremos, y muchos nos esperanzamos con que así sea, Martín. El presidente se esperanza con que fue una despedida como a los jugadores de fútbol. Sí, para otros, el partido homenaje. Claro, el partido homenaje. Le quiero contestar, gracias porque me hace el pie perfecto. Yo soy hincha de Boca, tengo ese orgullo. Hoy vamos a ver qué pasa con una potencia alemana futbolística, un partido contra el Bayern Múnich. Pero Juan Román Riquelme, el presidente de nuestro club, dijo una frase muy linda que es: poder es que la gente te quiera. Claro. Y de eso se alimentan las pequeñas victorias. Así es. Gracias. Martín Piqué, 13:02 minutos, nos vamos a la tanda, ya estamos de regreso. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Cuando la semana no termina de morir y el fin de no termina de nacer, vayan a laburar. El antídoto radial para las promesas incumplidas. Martín Piqué, Facundo Cardoso, vayan a laburar. Sábados de 1 a 4 de la madrugada. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Estamos ordenando la ciudad. Estamos renovando las escuelas. Estamos mejorando el tránsito. Estamos recuperando nuestros espacios. Estamos mejorando la calidad de vida de los platenses. Estamos, Municipalidad de La Plata. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Triunvirato Ambiental. Colegiado sustentable para ambientizar la política y politizar el ambiente. Sábados y domingos, 8:50, todo lo que tenés que saber en pocos minutos, sin frivolizar y de la mano de la cultura y de los debates actuales. Cambio climático, espacios verdes, conflictos, participación, recursos naturales y muchos temas más. Triunvirato Ambiental. Sábados y domingos a las 8:50. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense, porque podés pagar tus servicios, porque tenés beneficios en comercios adheridos y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI.
el mejor amigo del bonaerense. Saberio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saberio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Claro que sí, estamos escuchando Aurora, la pedían ustedes con la voz de Víctor Heredia. 13:10 minutos, estamos compartiendo Bonavita en 530, estamos aquí en la Radio de las Madres como todos los días, acompañándolos. Día viernes, va a cerrar con cumbia, sí, va a cerrar con cumbia. Bien. Me están preguntando, parece que es un gran tema. ¿Hay cumbia de viernes o no hay cumbia de viernes? Yo vine por eso, básicamente. Vino por eso, está muy bien, pero más sobre el final. En la última media hora vamos con un poco de cachengue, si les parece bien. Mientras tanto, 1132 000 530, canal de YouTube Somos Radio AM530. Recuerden que pueden sumarse a la comunidad de la 530, que estamos desde hace ya un par de semanas invitándolos a formar parte de la comunidad, aquellos que puedan, por supuesto, ¿no? Porque la radio, bueno, tiene un gran desafío, que es el desafío de seguir creciendo, de mejorar los equipos, mejorar el equipo transmisor, mejorar el equipo
el grupo electrógeno para cuando nos quedamos sin energía eléctrica, algo que pasa bastante, pero bastante seguido aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Quién diría, no? En algún momento vamos a tener que privatizar todo lo que es la prestación de servicios. Por favor, que el mercado ordene de sur. Así lo podemos, prescindimos de estos inconvenientes. Pero mientras tanto, si querés sumarte a la comunidad, tenés que ingresar a AM530, somosradio.com. Esa es la página de nuestra radio. Vas justamente allí a la invitación para formar parte de la comunidad y elegís el plan que más se ajuste a tu bolsillo. Tenés diferentes opciones, a partir de los 5.000 pesos. Recordá que si sos parte de la comunidad, bueno, mensualmente se te va a descontar ese monto que vos elegiste. Y la otra opción, el plan B, para quienes no quieren un compromiso de esta manera mensual o prefieren hacer el aporte a través de un alias, bueno, el alias es Radio AM530. Entonces también, cuando querés, con la periodicidad que querés y por el monto que querés, podés colaborar con esta radio. Agradecemos desde ya a todos los que se han sumado. Digo, nuestra comunidad es una comunidad, por suerte, muy sólida y cada vez más grande. Así que les agradecemos a quienes pueden y a quienes no pueden hacer el aporte económico también. Y si no podés hacer un aporte económico, podés hacer un aporte si suscribiste al canal de YouTube, eso sí, que cada vez tiene más gente. Cuando con Bonavita empezamos a transmitir pioneros acá. Bailamos cumbia incluso en los primeros programas para que se sumara gente. Le pusimos el cuerpo nosotros al YouTube de esta radio. Y cosas que prefiero no recordar aquí, pero teníamos 14.000, 13.000 suscriptores, hoy son 71.000 Bonavita. Uy, y vamos por las 100 lucas. Qué bien que viene esto, sí, esa es una gran manera, pues digo que les agradecemos a todos los que ayudan de alguna manera sumándose a las redes sociales. Somos Radio AM530, compartiendo, dándole clip. Viste que tenemos algunos que dicen, che, por favor, a ver si le empiezan a dar like a la transmisión en vivo. Los quiero. Nos cuidan un montón. Todos los días me arroban aquí el programa de Feli, tiran el link, así que... pensé que me arroban, todos los días me arroban. Me arroban todos los días también, sí, pero... Sí, el sur bueno, me roba todos los días. Yo me quedo con los que me arroban. Bueno, buena elección. Así que les agradecemos muchísimo la militancia de esta querida radio, de esta querida 530. Aparte, como les digo siempre, momentos tan difíciles como esto, no solo para quienes trabajamos en la comunicación, que de verdad que tenemos un panorama bastante complicado. Para todos los argentinos y las argentinas es, por un lado, un enorme privilegio formar parte de la grilla de esta radio, de la radio que pensaron las madres, de la radio que pensó Eve, y es una enorme responsabilidad además. Sin lugar a dudas, y esperemos estar a la altura, después ustedes nos juzgarán. Bueno, van por ahí, AM530, somosradio.com, y tienen más información acerca de todo, y además hay un número de WhatsApp para que puedan pedir detalles si necesitan, es el 11 64 19 16 50, va de vuelta, 11 64 19 16 50. En breve vamos a hablar de la situación, ¿cómo vienen los inquilinos? Viste que hay temas de los que dejamos de hablar directamente, ¿no? Debe ser que todo el mundo ya pudo comprar su vivienda propia, entonces nadie se preocupa por alquilar, ¿no? Claro, la gente que no come pero que se compra su casita. Claro, exactamente, que dejaste de comer, dejaste de gastar en papas fritas y ahora seguramente estás comprando propiedades a lo pavote. Sí. ¿Qué pasó? ¿Tú dio el Indio Solari? Ahora voy con el Indio Solari. Una bandera hermosa. Sí, una bandera por el Día de la Bandera. Sí, exactamente, intuyo que sí. Subió una bandera, dice, ahora nuestra águila flota a su aire. Perfecto. Una bandera que parece bordada, ¿no? Sí. Mirá vos con... Bueno, perfecto. No, pensé que era algo vinculado a Cristina. Viste capaz. Que el Indio suele también salir por ahí. Y... el Indio siempre se la ha jugado, digo, otro tipo del bien que cuando tuvo que salir a sentar posición lo hizo. Bueno, te decía, en breve nos vamos a quedar con la cuestión de lo que está pasando hoy con los inquilinos, los números que tienen, estoy mirando el informe de inquilinos de junio, son verdaderamente alarmantes. Escuchate, tiro un par antes de saludar a Gervasio. 67% de los hogares destina entre el 30 y el 50% del ingreso al alquiler. O sea, se te va casi la mitad de tus ingresos. Seguramente hay quienes están escuchando que me dicen, che, yo le dejo incluso más del 50%, ¿no? Un 14% gasta, bueno, acá está, más del 60%. Más del 60%, ¿sí? Trabajás para pagar el alquiler, básicamente. En jubilados el promedio es del 49%. Pensá esto, ¿cuánto, en qué condiciones vive un jubilado que alquila? Para mí es muy Porque malas. Hoy cualquier sucucho te cuesta 500 lucas. Totalmente, bueno, digo, y la jubilación mínima con bono está un poquito arriba de 350. Gervasio Muñoz es integrante de Inquilinos Agrupados. ¿Cómo estás, Gervasio? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, buen día. Gracias por recibirnos en este feriado. No, a ustedes.
Esto, ¿no? ¿En qué condiciones, supongamos, la mitad de una jubilación? ¿Cuánto? 200 lucas, 250, ¿qué alquilas? ¿Una habitación? Sí, hoy una habitación de hotel en la ciudad de Buenos Aires con baño compartido está a 350.000 pesos. Claro, ni siquiera entonces. No, ni siquiera. Te lleva toda la jubilación a uno de la mínima. Sí, obvio. En ese sector es realmente dramático y a futuro la perspectiva es aún más grave porque hoy ya casi no existe generación que acceda a la casa propia, por lo tanto, si en estos últimos 25 años se duplicó la cantidad de inquilinos en la Argentina, eso quiere decir que en 20 años vamos a tener jubilados inquilinos, ¿no? Hoy el porcentaje es muy bajo de jubilados inquilinos. En unos años eso va a ser lo más común. Entonces, bueno, obviamente que hay mucho para pensar acerca de qué política de vivienda se lleva adelante. Gervasio, ¿cómo estás? Yair Sibel te saluda. Me pregunto qué pasa con el correlato entre la ampulosa construcción de nuevos departamentos. Digo, si uno camina por la ciudad de Buenos Aires, por Rosario, la otra vez estuve también en la ciudad de Santa Fe y la situación es la misma, cada vez más departamentos y cada vez menos gente con casa propia. Y ahí te pregunto algo, tenemos una histórica tradición del peronismo de construcción de barrios obreros, ¿no? El primer peronismo, el segundo peronismo, haciendo barrios de primera para trabajadores. ¿Hay algo de eso que se perdió y que nos trajo hasta acá también? Es que en realidad el peronismo, el primer peronismo, te diría inclusive desde el 43, desde que Perón asume la Secretaría de Trabajo, se caracterizó en su primera etapa no por la construcción de barrios, sino por eliminar el negocio de la vivienda. Perón, cuando es secretario de Trabajo, elabora un decreto que congela el precio de los alquileres de vivienda y de comercio. Claro. En el 43. Mira vos. Y eso dura hasta el 55, hasta el golpe de Estado. Después, en el mismo decreto, se prohíbe tener vivienda vacía por más de un mes en Argentina. Y después en el 49, por supuesto, en la Constitución Nacional se declara en realidad la función social de la vivienda. Por supuesto que después, de manera, te diría, periférica, existe la política de vivienda de construcción. Y después la de crédito hipotecario, cuando el banco hipotecario era del Estado, hoy es de Eduardo Epstein, ¿no? Y además las viviendas en ese momento cotizaban en pesos, no en dólares, como hizo Martínez de Oz. Entonces, yo creo que lo que sí se perdió, y no es casualidad, es que poco se sabe acerca de que el peronismo lo primero que hizo fue regular los alquileres. Y entonces hoy pareciera que el peronismo es construir casas y dejar que el mercado inmobiliario avance de una manera feroz sobre las condiciones en las que vivimos, porque además hoy somos 11 millones de inquilinos en Argentina, ¿no? Entonces creo que si hay algo para discutir, para reflexionar, es qué va a ser un proyecto político para el campo popular. Igual Perón construyó casas y muy lindas, la calidad que le ponía a los barrios construidas realmente increíble. Sí, sí. Todavía digo, esos barrios hoy son barrios coquetos en algunas ciudades, en algunos pueblos son barrios, digamos, no justamente de los más baratos para alquilar o para comprar. No. Pienso incluso en Ciudad Evita, en los chalecitos californianos de los que hablaba Evita, hay un barrio que se llama Ejército de los Andes en Chacarita, que ahora es un barrio pituco, pero en su momento tuvo un origen de barrio obrero. Totalmente. Y supongo que si le preguntas a la gente que vive en esas casas qué opina del peronismo, seguramente lo desprecia. Probablemente. Y vive en las casas que hizo el peronismo, ¿no? Claro. Pero, insisto con esto, antes Perón eliminó la idea de que con la vivienda se podía hacer negocios, ¿no? Y creo que esa es una discusión muy potente para dar, porque mientras, como vos decías, uno camina por las ciudades del país y ve edificios y edificios que se construyen para especular, para dejar vacíos, para lavar guita del narcotráfico en el caso de Santa Fe, y que nunca
serán de los trabajadores, bueno, ahí tengo que pensar entonces cómo se resuelve el problema de la vivienda, porque además es una de las grandes demandas que hay, y te diría que es una política completamente ausente desde el Estado. Pero ¿y vos para cómo proponés, cómo te imaginás, digamos, que sería el acceso a esas viviendas? Que las pongan en alquiler, por ejemplo, esa sería una opción. ¿Qué viviendas decís? Las que se construyen como una forma de inversión, esos edificios que vos decís ves en las ciudades que se construyen, para especular. Yo creo que no hay que inventar mucho, que simplemente hay que limitar la cantidad de tiempo que pueden estar vacías. Claro, porque cuando alquilen esos edificios, si son edificios o lujosos o bien ubicados y demás, el tema del precio, digo, no va a ser accesible para cualquiera. Digo, pensándolo un poco en cómo sería eso, ¿no? Totalmente, y bueno, es clave que el Estado, como cuando gobierna el peronismo e interviene sobre los precios de la economía, esta vez intervenga también sobre el precio de los alquileres, sí, claro, ¿no? Sí. Porque se decidía sobre cuánto podía aumentar la obra social, se decidía cuánto podía aumentar la luz, el gas, el agua, etcétera, menos sobre el precio de los alquileres de vivienda. Es medio raro, ¿no? Bueno, el Estado tiene que volver a decidir cuánto puede cobrarse un alquiler. Me parece que un poco la experiencia de la ley de alquiler nos enseña eso. Si el Estado no interviene en la política de vivienda, la situación puede desembocar en esto que estamos viviendo hoy también, ¿no? Totalmente, sí, es un tema que está bastante fuera de agenda, lamentablemente, con lo dramático que es, y no solo el acceso a la tierra, que podamos acceder a un pedazo de tierra. Te diría, Felicitas, que no está fuera de agenda, es un tema que se habla en todos lados, pero que no habla ningún funcionario. Bueno, pero a esa agenda me refiero, la agenda política y la agenda mediática. Sí, y no es casual, porque es un tema que se habla permanentemente. Che, no sabes lo que me está pasando con el alquiler, ¿no? Sí. Pasa todo el tiempo, en todos lados, pero nadie se quiere pelear con el mercado inmobiliario. Ese ¿no? es el punto, claro. Nadie Mucho menos se van a pelear con el Fondo Monetario, ¿no? Con el Poder Judicial. Che, Gervasio, no ¿Qué pasa con la gente que no puede pagar el alquiler, no? Porque acá muchas veces lo hablamos, digo, me imagino que hay gente que se va a un barrio un poco más alejado, que se va a una casa un poco más chica, un departamento un poco más chico. ¿Y qué pasa con la gente que directamente no tiene los 500, 600, 400, 700 lucas que te pide un propietario para entrar a una vivienda? ¿Qué sucede? Yo creo que suceden varias cosas, todas esas que nombraste. Gente que se va más lejos, gente joven que puede volver a la casa de los padres, familias que se separan, por ejemplo, el padre se va con un pibe, con un hijo a la casa de sus padres, la madre se va con algún hijo a la casa de sus padres, y estos además son historias que todo el tiempo nosotros recibimos, y que nos cuentan lo que sucede. Es más, nosotros hace unos días publicamos un flyer, un afiche, que dice qué cosas tuviste que dejar de hacer para pagar el alquiler. Nada, lo subimos como se suben las cosas a las redes, ¿no? Y quedamos bastante impresionados porque muchísima gente dijo, dejé de comer carne, dejé de comer las 4 comidas, etcétera, y por eso es que en esta encuesta de junio medimos por primera vez cuántas comidas hacen los hogares inquilinos, porque cuando empezamos a ver esto, dijimos, bueno, evidentemente la dimensión de la crisis es mucho más profunda, y además hay un dato, y es que los que responden a la encuesta y dicen que están endeudados para comprar alimentos, los niveles de estudio y las características laborales son en su mayoría universitario completo y son de trabajadores registrados. Pero están en la lona, te tiro los números que arrojó. 72% de los hogares endeudados, 56% por tarjetas de crédito, 44% por alimentos, 32% por alquiler, 32% por salud. O sea, te endeudas para vivir, básicamente, ¿no? Sí, y hay que ver cómo termina eso, ¿no? Porque en algún momento ya las deudas no se pueden pagar.
Sí. Y hay morosidad, empieza a haber morosidad. Nosotros en la encuesta anterior, hace 3 meses, preguntamos si había atraso en las deudas y el 40% estaba atrasado en el pago de las deudas. Claro, ese es un dato también, sí. Entonces creo que, como decías vos recién, a pesar de que sea muy silenciosa la problemática de la vivienda, a una familia la desalojan y nadie se entera, no hay ventanilla del Estado donde vos puedas ir antes de que te desalojen, ¿no? No existe eso, ¿no? Es al revés, en realidad todas las ventanillas del Estado existen para el propietario pueda desalojar, ¿no? Así es. Y el Estado aparece cuando te quedaste en la calle y te da un plato de comida, una frazada. Si acaso. Si acaso. ¿Cómo? Si acaso, digo. Sí. Bueno, este silencio en algún momento se desborda, ¿no? Que es un poco lo que plantea Cristina también. Esto se cae y se cae de esta forma, se cae con víctimas, ¿no? Ojalá que no lleguemos a situaciones más graves. Siempre es interesante, Gervasio, ver el laburo que hacen. Te agradecemos muchísimo que nos recibas hoy. Te mandamos un abrazo. No, yo a ustedes, un abrazo muy grande. Hasta luego. Estamos escuchando a Gervasio Muñoz, integrante de Inquilinos Agrupados. Y bueno, los números del informe son terribles. 66% redujo su gasto en alimentos. 66%. Durísimo. 2 de cada 3, sí, exacto. 53% recortó en salud, 94% dejó de salir o hacer actividades recreativas. Vos mirás, o sea, ya como que nos acostumbramos, mirás en determinados lugares y son un cementerio, no entra nadie. Vos te preguntás, ¿hasta cuándo va a estar abierto este lugar? Porque efectivamente no anda nadie. Hace 2 días entré en un lugar, en una tienda de deportes, buscando algo muy específico. No había nadie, un salón gigante en una zona muy céntrica, absolutamente gigante, los trabajadores mirándose la cara, y esta es una postal que se extiende. Mira, te voy a contar algo. Hace poco en el Grito del Sur hicimos una nota sobre la muerte de los kioscos de barrio. Cada vez menos kioscos y cada vez más cadenas de kioscos. Los Open 25, los El Heavy. Antes era muy común, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que en todas las cuadras o cada 2 cuadras hubiera un kiosquito chiquitito, un negocio familiar de barrio. Bueno, cada vez más difícil de sostener, cada vez más kioscos que cierran y cada vez más cadenas que compran esos kioscos y obviamente monopolizan el sector. Hay informes con respecto a esto, al nivel de endeudamiento, incluso algunos, me acuerdo, el de almaceneros daba que está arriba del 90% el tema del endeudamiento. Y esto que dice Gervasio, además no se puede pagar la deuda, o sea, estás endeudado, pero empezás a atrasarte. Por ejemplo, eso pasa mucho con las tarjetas. La mayoría el que tiene tarjeta de crédito está endeudado con la tarjeta de crédito y empiezan a pagar el mínimo. Y lo peor que te puede pasar. Entras en una corrida ahí de las cuales después es muy, pero muy difícil salir. Porque la tasa de interés que le ponen al mínimo es usuraria, es tremenda. Entonces vos apelás a eso pensando que, bueno, es un gasto pequeño para el que te sirve meterte a crédito y te compraste una deuda. Después volvemos sobre estos números, quiero ir al tuit de Cristina, al posteo que hizo en X. Cristina dice: hoy durante la madrugada, sin orden judicial, en forma completamente ilegal, Patricia Bullrich montó un operativo policial en la puerta de mi casa con el único objetivo de provocar conflictos que hasta ahora nunca sucedieron. Todas las manifestaciones de estos días, incluso la multitudinaria movilización que desbordó la Plaza de Mayo y las avenidas y calles aledañas, se realizaron en paz y con perfecto orden y respeto por la propiedad pública y privada. Esta mujer realmente nefasta, capaz de cualquier cosa, su historial así lo demuestra, solo busca generar caos para tener protagonismo y al mismo tiempo prestar el servicio al gobierno de turno que integra para ocultar el desastre económico y social que vive nuestro país y sufre nuestro pueblo. Ayer se conocieron los índices de desocupación, cuyos picos en el conurbano bonaerense alcanzaron 9,7 de desocupación y en el Gran Córdoba 9,2, o sea, como en las peores épocas, estamos a punto de retornar a los 2 dígitos de desocupación. Después volvemos sobre esto, quiero seguir leyendo, pero este es un dato terrible de estas últimas horas. Por eso, dice Cristina, compañeros y compañeras que se habían autoconvocado este 20 de junio a venir a la puerta de mi casa con una bandera argentina por la fecha patria, les pido sabiduría y templanza. Sé que la tienen. No seamos ingenuos ni funcionales a la provocación de la señora violencia. Tenía muchísimas ganas de verlos y saludarlos
por la fuerza que me dan. Pero lo mejor y más inteligente para esta, que va a ser una larga marcha en el tiempo, es que, por favor, les pido, redireccionen el banderazo que habían organizado y vayan al auditorio de Parque Lezama, que además es un lugar hermoso y hay un solazo peronista y maravilloso. ¿Y quién te dice? Por ahí nos volvemos a comunicar, promete Cristina. ¿Cómo están los audios? En Parque Lezama. ¿Cómo están los audios? Siempre sepan que cuando ustedes están, hasta lo malo se transforma en bueno. Bueno, y esto va a ser así, no me queda ninguna duda. Esto está circulando. El banderazo que se había convocado ahora se traslada entonces a Parque Lezama, a pedido de Cristina. Cristina es muy cuidadosa de esto, lo hablábamos hace un par de días. Siempre es muy cuidadosa de no incentivar que en la calle se produzcan choques, se produzca la represión. Es muy consciente. De hecho, cuando fue la discusión, cuando Alberto Fernández era presidente, fue la discusión por el Fondo Monetario Internacional, ella también era muy consciente de no generar este tipo de choques y de cuidar lo que pasaba en la calle. Así que, nada, esto, redirecciona entonces hacia Parque Lezama. Yo me la juego que va a haber audio, obvio que va a haber audio de Cristina seguramente, pero está pidiendo que para no caer en la provocación de la señora violencia, creo que acaba de surgir un mote de la señora violencia, Patricia Bullrich, todos vayan con sus banderas, aprovechando el solazo del Día Peronista, a Parque Lezama. Mi gran pregunta es, ¿qué va a pasar en San José 1111? Porque no van a poder evitar que la gente se siga acercando ahí, Feli. No van a poder evitar que sea un lugar de peregrinación, de reunión, un santuario. Quizás se puede redireccionar acciones organizadas como esta, pero la gente se va a seguir acercando, va a seguir pegando un cartel en la puerta de la casa de Cristina. Digo, la respuesta va a ser vallas, va a ser policía. ¿Qué va a pasar con la territorialidad de ese lugar cuando empiece a volverse costumbre que la gente peregrine hacia ahí? Qué temple el de Cristina, ¿no? Porque incluso el tono en los audios que escuchábamos en la plaza, digo, está súper, por un lado, muy en eje, muy centrada, muy decidida y transmite alegría. O sea, vos escuchás el tono de voz y está muy optimista, transmite, o sea, obviamente ella estaba preparada para esto, ella sabía que esto iba a pasar en algún momento, ¿no? Hace años que se está preparando para esto, pero hay que estar ahí, digo, qué fortaleza para transmitir lo que efectivamente transmite Cristina, que además me parece que es clave para esto que se está gestando. Ellos quieren pensar que esto fue una despedida, pero me parece que es un nuevo comienzo, es un punto de partida. Totalmente, y la pregunta es cómo se mantiene viva esa movilización, esa llama, esa inconformidad en torno a la detención de Cristina de acá a un periodo que, como ella misma dice, va a ser largo, un periplo que se va a extender en el tiempo. Enseguida les contamos más de esto, nos queda data, información, nos quedan oyentes, ¿eh? Ahora volvemos con ustedes, antes hacemos una pequeña tanda. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Falacias libertarias, cómo evitar caer en la estafa de moda. El libro de Guido Agostinelli que anticipó las políticas libertarias. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Somos Radio AM530. De 12 a 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad. Siempre.
Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activá las notificaciones. Presta atención, esto que estamos escuchando seguro que lo hiciste. Es el Indio Solari, su nueva canción que habla de la patria, habla de las ratas, habla de los demonios. Super Dios versus el águila guerrera es el nuevo tema del Mister y los marsupiales extintos. Acordate de vos decías por qué Belgrano no tiene un himno. Mirá dónde está Saavedra, en Córdoba y Callao, y Moreno está escondido en la Plaza Congreso. Y te quería avisar que el gomón aumentó el 55% de un día para otro esta semana. Hay que cuidar el gomón, ¿no? Venía recién para la radio y veía ya mucha gente esperando ahí, haciendo fila, preparándose para comprar una entrada que viene sobreviviendo a todo lo que está pasando. Hay que cuidar el gomón y sumo algo a los homenajes que hace, por lo menos la ciudad de Buenos Aires, a los más tristes personajes que pasaron por nuestra historia, frente al Palacio de Tribunales, donde se movilizaron otra vez en reclamo por la libertad de Cristina. Hay una estatua de El Fusilador de Lavalle. ¿Sí? Me llamó mucho la atención, digo, a veces lo había naturalizado, no había tomado noción de que hay una estatua al fusilador de Lavalle en Plaza Tribunales. Hola Feli, Yair, como siempre excelente el programa en relación con la represión en casa de Cristina. Pienso que toda esta situación es un plan de Mauricio para pudrirle el país a Milei. No quieren que la gente deje de salir, solo quieren podrir todo un poco más y mantener el tema candente todo el tiempo. Ojo con esa interna, no sé si es tan alocado lo que dice aquí este oyente. Mauricio, que está enojado, no puede cerrar, está con grandes discusiones en la provincia. Difícil, sí, porque viene muy tiene que complicado. defender bastantes intendencias y parece que de la Libertad Avanza le quieren bajar el precio. Hola Feli, le puedes consultar a Gervasio si es cierto que familias enteras en departamentos de un ambiente o pensiones. Muchas gracias, cariños enorme. Alquilo, bueno, sí, más del 160 compañeros en criollo, no pisar el palito. Bueno, sí, Sergio, es que sí, me imagino que es así, no se lo llegué a preguntar al aire, pero me imagino que esto ocurre, ¿no? La cuestión del hacinamiento. Totalmente, mucho mensaje de la mudanza de la actividad hacia el Parque Lezama. También acá nos dicen que
están muy preocupados porque piensan que la pueden trasladar a Cristina de Seiza. Bueno, esto en principio no debería suceder. Walter también recupera algunas series policiales italianas como las que recomendaba Zain, Comisario Montalbano, Bastardos de Pizza Falcone y Rocco Schiavone. Hola Feli, Jair, Charlie, que sabe. Yo me gustaría que hagamos. Acá me dicen, ¿por qué no hacen ustedes una columna de, por ejemplo, Marcelo Zain te puede tirar 3 series policiales? Sí, yo no tengo mucha data de series pero a mí me policiales. gustaría sacar gente de lo que habitualmente habla para que recomiende qué está leyendo o qué está mirando. Eso sí me gusta. A mí también me gusta esa idea. O sea, Zain que no hable de la reforma policial, sino que hable de sus 3 policiales preferidos. Por ejemplo, ¿no? Me sale, ni siquiera necesitamos llamarlo, te mando un audio y te lo dice. Gervasio Muñoz está en hablando de marcha. anime, por ¿Qué ejemplo. estás mirando, Gervasio Muñoz? ¿Cómo no le preguntamos? La verdad, deberíamos empezar a implementarlo. Es buena esa, es buena. Ocupa, digamos. Bueno, gracias por acá, Gustavo, que me dice, piensen, Jair, Feli, bien. Charlie, que sabe. Dice Charlie, o sea, nosotros los dos burros que tienen micrófono y el tipo que conoce más o menos y que lo tengo musicaliza. un temazo de cortina. Oscar, mejor música, película extranjera. Relatos salvajes, Gustavo Santaolalla, Amigo Longieco. Otro tema parecido, La chica que limpia, Tira Nacional. Votemos sí o no. Pasame estos temas, por favor. Pensá, el mejor programa de radio tiene que tener el mejor tema. O sea, además nos dice, si son el mejor programa, tienen que tener la mejor cortina. Gustavo, ¿qué pasa con la cortina inicial? ¿Otra vez entramos en esa discusión? No, por favor, no reabramos ese portal. Porque yo ya empecé el año así, diciéndoles qué hago, ¿la cambio o no la cambio? Ayúdenme, ¿qué ponemos? Buscamos, mientras escuchamos la cortina, el operador no la quiere cambiar. No la quiere cambiar. Y para mí ya es una seña de identidad. Vos sabés que antes, cuando empecé a trabajar contigo, teníamos otra cortina. Teníamos otra, sí. Y mi hija cantaba, le cantábamos y ella sabía que me iba a la radio. Claro, así obvio. que ahora con lo que tardamos en instalar esta, que es un cortinón. Lo que pasa es que es cierto, es como un poco bajón. Entonces, lo que conciliamos hace un par de meses con algunos oyentes es que cuando cambie la época, cambiamos la cortina. Sí, ahí ponemos Canción del Jardinero. Alguno me dirá, pero cambiar la cortina si cambia la época, empujemos todos un poquito. Pero... Hagan ustedes lo suyo, viejo, voten mejor y nosotros cambiamos la cortina. Claro, a ver si la piensan mejor cuando van a las urnas. Claro, 3 veces fueron, y vieja, podemos poner dale. una cortina un poco más alegre y no tan punk enojada. Bueno, vamos a seguir estando enojados y siendo punk. Gracias, Gustavo, igual vamos a chequear esas cortinas. Por acá nos dicen Colmena, la mayoría terminó endeudados con políticas económicas similares a la de hoy. Gracias, Abel de Lafe. Por aquí estoy escuchando el tema de la construcción en el peronismo, con el Procrear que creó Cristina y Axel, se generó mucho trabajo en todos los rubros de la construcción, pero también especulativo con los terrenos. Un ejemplo que vivimos aquí en Carlos Paz fue que no pudieron acceder a un terreno porque se triplicó el costo y se extendió las zonas aledañas. Saludos, nos dice Teresa. Gracias, Tere. Acá Mónica dice, chicos, donde menos consumo hay es en Cava, restaurantes vacíos, delivery parados. Víctor dice, Belgrano, Moreno, todos en aquella época iban a estudiar a Chuquisaca y los que podían a España, caso de Belgrano, y de ahí trae varias ideas por lo que ve. Es verdad, Víctor, Chuquisaca, cuna de revolucionarios, también Castelli pasó por ahí, entre otros, y escuchate esta, Feli. A ver. El feo ilustre. Feli y Jair debe ser la dupla de radio más cálida que conozco, y ustedes, que son sus oyentes fieles, están a la altura. Feo, sos un lindo al final. Feo, qué lindo que sos. Sos un lindo, qué feo ni feo, vieja. El conjunto Los Andes de Chacarita, obra del arquitecto Bereter Vide, es anterior al peronismo, a 1999, creo, 1929. Nos dice aquí alguien que estaba escuchando. Hola, compas, nací en Ciudad de Vita, se lo otorgaron a un viejo gorila, vivía en un conventillo, los escucho siempre, nos dice Nora. Hola, Bonavita, el ejército le tiene que hacer un juicio por traición a la patria Milei, por ser el jefe del ejército y por entregar parte de la Patagonia. Nos habla de lo que ocurre con Israel. ¿Quién fue que comentó lo del mapa de Argentina? ¿Atilio? Atilio fue, salió, sí, claro. salió acá, fue en el marco de la reunión que mantuvo Netanyahu con Milei, en la que se comprometió a mudar la embajada a Jerusalén. Déjame leerte este, Feli. Grisel, nos están dejando en bolas, dice así. Yo me hice en mi casa con los K, compré el auto con los K, ayudé a mi vieja y a mis hermanos.
Hoy apenas me mantengo con mi jubilación mínima pese a mis 44 años de aporte. Hola Feli Jair, les mando un abrazo y caliente desde Punta Cana, nos dice María Angélica de Villa Crespo. María Angélica, dejate de echar llevanos. Aporte lo prometo a mi regreso, ya hice alguno. Feliz Día de la Bandera, que lo disfrutes, qué lindo. Por aquí nos dicen Tobillera, Villera, Eve siempre porque son 30.000, Cristina porque son 30.000, gracias Sil, te mandamos un beso grande. Gracias Mario de Mataderos que me manda una foto, entiendo que es la fachada de su casa con una bandera de Argentina. Feli Jair, equipo, buen día, feliz Día de la Bandera, buena entrevista Marcelo Ciaín, no sé si lo escribiste bien y como siempre, excelente Martín Piqué, se los quiere y se los escucha, nos dice Mario. Recién vengo de comprar en la granja, las 4 personas adelante mío llevaron alitas solamente, ganas de llorar, dice Ricardo Mega acá en el chat de la radio. Bueno, viene pasando mucho, también mucha gente que pide un churrasco, ¿no? Vas a la carnicería y en vez de pedir 1 kilo de bola de lomo, te piden un churrasco de paleta. Mira, Mónica dice, en Perú comen los dedos de los pollos, me parece que vamos a estar igual. Qué terrible, ¿no? Porque además, bueno, siempre lo hablamos a esto, somos un país productor de alimentos, después escuchamos a quienes... Bueno, esto Milei no lo dice tanto, ¿no? De que podemos alimentar a todo el mundo con nuestros alimentos, el granjero del mundo, el supermercado del mundo, decía en su momento Mauricio Macri, y sin embargo, bueno, en el gobierno de Alberto Fernández, que ya teníamos estos grandes problemas con los aumentos de los precios y las caídas del consumo. Fíjate lo que te pase, Vicen, ahí para compartirlo. Y sin embargo no tenemos una política que garantice el derecho a comer, ni siquiera de nuestros pibes y de nuestras pibas. Realmente es muy terrible, no tenés el acceso a las proteínas, a las frutas, a las verduras, a los lácteos garantizado, ¿no? Escuchaba algo muy triste la otra vez frente a la casa de Cristina, de un testimonio de gente que empieza a recortar de las 4 comidas. Me parece que es algo que ella viene insistiendo, ¿viste? Que viene diciendo que los pibes vuelvan a comer 4 veces al día. Hay algo en la caída del consumo de alimentos que me parece muy grave y que obviamente afecta a cualquier tipo de desarrollo ¿Quién humano. sabe mucho de cortes de carne acá? ¿Alguno de ustedes? A ver, ¿quién sabe? ¿Nadie? Yo ¿Vos? sé comerlos bien, sí. Nadie, pero nadie va a la carnicería con ojo crítico y dice, che, quiero un pedazo de esto especialmente. Yo soy vegetariana, así que por favor pido 2 o 3 cortes clásicos que sé que es lo que puedo cocinar a las personas que quiero cuando tengo ganas de cocinarle. Me representa para mí mucho amor entrar a la carnicería. Pero, ¿no? Yo soy buen comedor de asados, no me puedo arrogar ser la persona que sepa cómo se corta voy a la estar vaca. atenta al chat, acá Vos que sos debe haber pampeana, gente. además. Y que, bueno, pero, perdón. Uno le atribuye a la pampeanidad la capacidad de la conocer. mejor carne. Y la mejor más carne. o menos sabe dónde está un osobuco, digamos. No tengo ni idea, pero bueno, no importa. Yo lo que quiero saber es si el ojo de bife, por ejemplo, es un corte muy... Bueno, malo. ¿Qué? Claro, sí, caro. Yo creo que es uno de los cortes buenos. Es uno de los mejores. Uno de los buenos, sí. Por eso este ojo de bife que estaba en la góndola salía 17.000 pesos. Upa, ¿y cuánto pesa? 1 kilo 300. O sea, un kilo, 13.000 pesos 14, el kilo. Sí, 13.000 pesos el kilo. No es tan caro, te digo. Pero esto lo ves en la góndola del supermercado. ¿No es tan caro, decís vos? No es tan caro. Entre los cortes que hay, el vacío puede estar 17.000, el asado puede estar 12.000, el lomo arriba de eso. Sí, 17.000 tranquilamente puede estar el vacío. Mirá vos. Bueno, es el precio, o sea, esto en una góndola del supermercado. No sé cuánto venden. Porque esto explica además la caída. Bueno, está barato, vos lo decís, o sea, teniendo en cuenta lo que puede salir un pedazo de vacío. No es que esté barato. No está barato. 13.000 pesos y el sueldo son 380.000, está carísimo. Pero en comparación con otras carnes. Claro, pues esto explica la caída del consumo. ¿Qué te parece? Más vale. El otro día veía un video por el Día del Padre de alguien que le regalaba 1 kilo de asado al viejo para el Día del Padre y se emocionaba. No en serio, pero te lo juro. Pero es terrible, o sea, nos podemos reír, pero es terrible porque hay gente que dejó de comer carne directamente en la Argentina. Sí, y te digo algo más, uno primero pasa a los cortes más baratos, o sea, si el vacío está 17.000, deja de comprar vacío, te compras, no sé, paleta, roast beef, y después lo que pasa es que compras cada vez menos carne y pensás cómo la haces rendir un poco más, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué preparado haces para que tenga carne, para que tus pibes puedan comer carne? Pero al mismo tiempo desistí de tener quizá un churrasco, como en este país clásicamente se acostumbraba.
Por acá me dicen los oyentes que sí, que son de los caros, me dice Diana. El corte ese justamente era uno de los más caros. Bife de chorizo, ojo de chorizo sobrevaluado, colita de cuadril. ¿Quién tiene plata para comprar eso? Es excelente para el horno, parrilla y sartén. Acá estamos a punto de la receta. No sigan tirando receta porque acá no almorzamos, recuerden, por favor. La tapa de cuadril, llamada picaña por los brasileros y adoptado el nombre acá, cuesta 23.000, me cuenta. 23.000. Bueno, la carne picada especial también, 12.000, 13.000, o sea, carne picada que siempre fue el corte, así como uno de los pedidos más populares, ¿no? Carne picada para hacer una comida que llene. Muchas veces te tiran ahí los rezagos de otras y los pican también, ¿no? Claro. Bueno, ojo de bife está dentro del chuletero, dice Walter Lobato. Acá tenés un pampeano que me parece que sabe, ¿no? Si te venden el ojo solo cuesta todavía más. Claro, porque el ojo sería la parte céntrica, si no me equivoco, y él se refiere a que te lo venden con todo lo aledaño. Bien, bueno, en fin, sí, es dramático realmente lo que sucede. Y bueno, hemos hablado muchas veces de los quesos, ¿no? Pero no te dejan de aumentar esos precios, 10 lucas un queso, Bonavita, un queso fresco, no te hablo de un queso brie, no te hablo de un queso de alta gama, te hablo de un queso cremoso. 10 lucas mínimo rompe. ¿Qué rompimos? Una locura realmente. Voy a decir, recién hablamos de los índices del desempleo, el tema de que hay despidos por todos lados, que es una cuestión, hoy no lo hice porque la verdad que me parece, lo tenía preparado, pero lo voy a dejar para la semana que viene, tortuoso, pero vos te pones a mirar lo que pasó en la semana y todas las semanas tenés un resumen para hacer de despidos porque cerraron, porque ajustaron, por lo que sea, en todo el país, de lo que quieras, todos los rubros, multirrubro, están cerrando. Entonces vos decís, bueno, a ver, a vos te despiden, supone que te despiden, incluso te pagan una indemnización que suele ser bastante miserable. ¿Qué haces con esa plata? ¿Qué abrís en Argentina hoy? Un kiosco no abrís y están cerrando los kioscos. Un kiosco no abrís. ¿A qué apostás? Nada que sea productivo. Comida, comer la gente siempre comió. Bueno, en este momento la gente está dejando de comer, amigo. Bueno, ¿Qué haces? Podés importar iPhone, podés importar autos de lujo. No sé si te va a alcanzar la liquidación del laburo, ¿no? Qué para difícil, eso. Qué difícil, de verdad, qué difícil que se está haciendo vivir en Argentina. Por eso te digo que esto que Gervasio decía, y hacíamos alusión a lo que marcaba Cristina también, que esto se cae en algún momento, que el modelo no resiste, que independientemente de a quién hayas votado, qué ideas políticas tenga, esto te pasa. Esto te va a pasar, esto te pasa y en algún momento va a tener una consecuencia política. Déjame que te sume algo más, la cantidad de personas que necesita un segundo empleo, además de su empleo formal. El día de, anteayer, el día de la movilización, delegado ferroviario, que en nuestro país el trabajador ferroviario siempre tuvo un pasaje, no es un bancario, pero era un tipo que tenía un sueldo que más o menos te permitía vivir. Ahora está con otro laburo de venta de productos en Mercado Libre, porque con su sueldo de ferroviario, con casi 10 años de antigüedad, no le alcanza para parar la olla en una casa con solamente 3 personas. Él, su pareja, que también trabaja, y una hija. 2 trabajos para una persona con 10 años de antigüedad, calificada y trabajando de ferroviario. Bueno, gracias, oyentes. Se prendieron acá mucho con el tema de la carne. Momento de guiso, dice, se puede hacer guiso, claro. Sí. La gente come falda de caracú con carne aguja de segunda. Bueno, en fin, varios contando. Acá hay un vegetariano que dice que compra tapa de asado cuando tiene que ir a comprar algo para hacerle comida a otros. Tapa de asado, sí. Yo lo hice hace poco y me salió bastante mal, porque viste que viene como dobladita. Sí, y no la grasa, que está toda llena de grasa adentro, ¿me entendés? Es difícil. Y bueno, pero es rica esa grasa cuando la cocinás y chorrea hermosamente. Pedirle y verlo, ¿no? Sí. Si lo compras empaquetado, te meten un chucu. Claro. Y te digo algo más, cada vez también más gente comprando el asado banderita, ¿no? Que es el asado cortado en tirita, chiquito, en vez de pedir el... Compras un pedacito. Compras un pedacito, una tirita de asado. Claro, como para sacarte las ganas. Bueno, gracias. Vamos a meternos en el repaso de audios de estas últimas horas. Lo mencioné, quiero escucharlo al presidente hablando de la justicia. Hay muchas especulaciones con respecto a cómo el oficialismo... o si tuvo algún nivel de influencia, si fue partícipe, si no fue partícipe, si sale damnificado, si lo beneficia, si no lo beneficia, con lo que pasó con Cristina. Y hay diferentes miradas al respecto, ¿no? Yo soy de los que sigo creyendo que al gobierno no le sirve esto y que están muy asustados. Y cómo jugó Mauricio Macri también es otra de las grandes preguntas. Y cómo juega la interna, cómo opera la interna aquí también. Bueno, escuchen lo que dijo en esa entrevista para nada punzante que le hizo Esteban Trebuch ayer a Javier Milei. Al no existir interferencia sobre el Poder Judicial, se hizo justicia, lo cual
es sumamente valioso y que ese activo otros no lo tienen. ¿Usted quiere decir que hay otros gobiernos que sí interfirieron en la justicia? Sí, obviamente. No han dejado trabajar en paz a los jueces. Y si... ¿Habla de kirchnerismo o de otro signo político, presidente? Todos, excepto este gobierno. Y lo otro que me parece... O sea, el macrismo intervino en la justicia. Bueno, digamos, al macrismo en la lógica en la cual se intentaba vender como el único opositor al kirchnerismo, siendo que fue el que después le permitió volver, digo, ha jugado un rol en interferir las instituciones, a punto tal que, por ejemplo, en lo que hizo Pichetto en la Cámara de Senadores, cubriéndolo a Cristina, después se lo pagaron dándole la candidatura a vicepresidente, ¿no? Creo que sabe en el fondo, y no tan en el fondo, Javier Milei, que puede ser en algún momento víctima de esa justicia que podés decirle macrista o podés decir que tiene amistades con el PRO, pero en realidad siempre lo decimos, ¿no? Es una cuestión del poder real en Argentina al que pertenece Mauricio Macri. Y yo creo que te recibís de pelele siendo presidente en Argentina y creyendo que la justicia no tiene ningún tipo de interferencia solo porque vos supuestamente no te metés. Sobre todo porque este tipo no es lo que representa Mauricio Macri, sino que es un mercanchifle, un payaso útil que cuando le sirva lo van a seguir sosteniendo ahí y cuando no le sirva muy probablemente también sea víctima de un poder judicial concentrado. Habló de la marcha por Cristina, Javier Milei. Bueno, para mí esto es más una expresión de deseo, pero está bien, si él se queda tranquilo pensándolo así es perfecto, dale. ¿Esperaba más gente la marcha de ayer? Yo no tengo por qué esperar nada, que la gente se manifieste y haga lo que quiera. Es decir, yo la marcha de ayer, ¿sabés cómo la vi? Yo dije como ayer... un partido homenaje. ¿Cómo? Como un partido homenaje. Como que alguien se retira, digamos. Claro, cuando se retira un jugador de fútbol, ¿viste? Que le hacen un partido homenaje. Sí. Bueno, lo vi así, digamos, toda la gente fue, digamos, a despedir a alguien. A despedir a la señora Kirchner porque está inhabilitada de manera perpetua de ejercer cargos públicos. Los homenajes generalmente son a buenos jugadores. En este caso, que ahora fueron a despedir a otro medio patadura, ¿cómo sería eso? No, porque si vos te fijás a la declaración de la gente, que esto es otro de los grandes daños que hizo el kirchnerismo, que es el daño cultural, que es el daño en los valores éticos y morales de la sociedad. O sea, no cuestionaban que robaran. De hecho, les parecía bien porque había repartido el botín con ellos. Bueno, que sí, el daño cultural está dado desde el momento de que Esteban Trebuch se presenta como uno de los periodistas más potables. O sea, está garantizado y chequeado, ¿no? Doy todo porque vuelve a ser el pelado de Crónica cuando ni siquiera sabíamos su nombre y apellido. Estamos sufriendo los efectos de ese daño cultural. Pero bueno, claro, además, como una suerte de chicana, Trebuch dice, ¿esperabas más gente? O sea, ¿te parece, Trebuch, que había poca gente, no? Capaz que no entraban, Esteban. Está con el contador de Cristina. Sí, Trebuch. va a haber que abrirle las puertas de la Casa Rosada cuando haya más gente, Esteban. Sí. Bueno, espero que esté siéndole redituable a Trebuch, porque en un país de verdad Trebuch no se le complicaría obtener trabajo después de lo que está haciendo. Pero ¿te cabe alguna duda? ¿Te cabe alguna duda de que es redituable esto económica y políticamente para él? ¿No labura más, decís vos? Yo creo que ya no se necesita está laburar más. una casita en un country. Probable. Bueno, no le vamos a dedicar la cumbia, es para nosotros la cumbia, para nuestros docentes.
Gracias, oyentes queridos, se quedaron con la gastronomía. Acá hay un montón de mensajes. No dice que la banderita está bueno, que con papas con piña. Es buenísima. Yo soy fan del asado banderita. El mundial que salimos campeones me lo pasé comiendo asado banderita, pero no es un corte caro, es un corte popular. Claro, es uno más popu. Y después acá hay fanáticos del mondongo. Uy, yo también, No hay términos medios. El que le gusta el mondongo. Fan del mondongo. Hay gente que critica la textura del mondongo. Es nada como más si rico. Estuvieras comiendo una toalla, ¿o no? Me encanta masticar un mondongo. Toalla. Empanadas de mondongo hacen acá, mirá. Eso ya es muy fuerte. Nunca la probé. ¿El Misiones se comen las empanadas de mondongo? Sí. Estoy para esa, ¿eh? Estoy para esa semana que viene. ¿Se venden más en Misiones para el asado? ¿Qué compras en Misiones si te vas a hacer un asado? A ver. Asado vacío. Clásico. Penal pateado fuerte al medio. Costilla le dicen, claro. Sí, está una costillita. Claro. Nos vamos, señores y señoras. Gracias por acompañarnos. Gracias, Charlie Escalante, en los controles centrales. ¿Buen asador, Charlie? No, para nada. Pero buen comensal, sí, tiene pinta de saber. No tenemos asadores acá. Yo me animo, Si me llegan. Nunca lo hemos contratado. ¿Cuántos años hace ya que estamos al aire? Igual yo que mangueo, ¿no? Berenjena asada pide, Dios mío. Gracias, Laura Silva, María Collante, Lucho Murad, equipo de producción. Gracias, Vicento Castro, nuestro operador de streaming, Manon Sanseverino en las redes sociales. Yo soy el campanero. Se viene el señor Carlos Polimeni, quédate en la 530. Gracias, Jair Sibel, hasta el lunes. Chao, Feli, buen fin de para vos. Buen fin de semana para todos ustedes. Yo soy